Buenas tardes, mi equipo está integrado por Dylan Cortés Farfán, Tania Chelín González Galloso, Carolina González Martí y su servidora Montserrat Álvarez Durán. El tema a continuación es juicio político. Bien, pues este es el conjunto de actos procesales que tiene como propósito, o el cual su propósito es solucionar conductas determinadas, es decir, un medio procesal para la aplicación de la norma sustantiva en materia de responsabilidad política. ¿Quién lo promueve? Bueno, básicamente lo puede promover cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y este lo podrá formular por medio de un escrito o una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por conductas antes ya señaladas. Esta denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para la existencia de la información y obviamente estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. Cabe mencionar que las denuncias anónimas no van a proceder por ningún efecto alguno. Los actos que lo pueden motivar, en primer lugar, se da que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de los mismos, algún ataque a instituciones democráticas, a la libertad de sufragio, que es el derecho de votar, y la forma de gobierno republicano, representativo o federal. También algunas violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, o a programas, planes y respuestas de la Administración Pública Federal, así como la usurpación de atribuciones, omisiones graves y de cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales que causen algún. Pues bien, la procedencia inicia cuando existen actos o omisiones de los servidores públicos. Estos redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales. Por otro lado, también proceden cuando hay violaciones graves en cuestión de gobernantes de estados, diputados locales, magistrados de tribunales superiores o violaciones graves a la Constitución. También se señala en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos algunos de estas procedencias. Y por último, el Congreso de la Unión valora la existencia de gravedad de actos o omisiones. Algunos de sus aspectos generales son que solo podría iniciarse durante el tiempo en que el servidor público esté desempeñando su cargo, su empleo o el puesto o comisión dentro del que esté. Este será, bueno, dará validez en un año después de las concluidas funciones. Las sanciones se aplican en un plazo no mayor de un año a partir de que inicia el procedimiento, al igual que buscar destituir o inhabilitar de su cargo a quienes hacen mal uso del poder conferido mediante un acto administrativo. Bueno, básicamente los sujetos que van a intervenir en este juicio político son senadores y diputados, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo,
así como diputados de las distintas asambleas, el jefe de gobierno federal, los magistrados de circuito, también los jueces de distrito, los magistrados y jueces del Foro Común, los consejeros de la Judicatura, el consejero del presidente, los consejeros electorales, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y algunos equivalentes a organismos descentralizados, básicamente empresas de participación estatal y asociaciones públicas. Bueno, a continuación vamos a presentar el procedimiento que se lleva a cabo. Bueno, este principalmente da inicio a partir de que la denuncia se presenta y esta puede ser presentada por cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y corre a cargo del Poder Legislativo en 2 etapas. La primera se da ante la Cámara de Diputados, que funge como un órgano instructor y de acusación, y la segunda ante la Cámara de Senadores, que funge como jurado de sentencia, donde se desarrolla el juicio de responsabilidad. A continuación vamos a explicar cómo funciona cada proceso. Pues bien, la Cámara de Diputados primero se debe de escribir una denuncia presentada ante la Oficialía Mayor y la ratificación dentro de los 3 días siguientes. Posteriormente se informa al denunciado sobre la denuncia y debe comparecer e informar por escrito dentro de los 7 días naturales siguientes de la notificación. A su vez, una vez ratificada, se turnará a la subcomisión de examen previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Después, como cuarto punto, tenemos que la subcomisión de examen previo a un plazo no mayor de 30 días podrá determinar si es servidor público y si existe infracción. El quinto nos dice que la resolución que dicte desechando la denuncia podrá revisarse por el pleno de las comisiones a petición o a solicitud. Y como sexto, que la resolución por procedencia será emitida al Pleno de Comisiones Unidas para asimilar la correspondiente y ordenar sección instructora de la Cámara. Como séptimo punto, tenemos que la sección instructora practicará todas aquellas diligencias que sean necesarias para la comprobación de la conducta o el hecho que en este caso se demanda. Como punto octavo, tenemos que se establece la intervención del servidor público abriendo el periodo de 10 días para recibir las pruebas. Como punto número 9, nos dice que terminada la instrucción del procedimiento, se pone el expediente a vista del denunciante y nos especifica que se pueden presentar alegatos en los siguientes 6 días. Como punto número 10, nos dice que transcurrido el plazo de alegatos, se van a formular las conclusiones en vista a las constancias del procedimiento. Bueno, como contenido de las conclusiones a las que llega esta, puede llegar a darse que en algunos de los casos se declare inocencia, en donde se propone que declaran no hay lugar a proceder en su contra por la conducta o hecho que dio origen al procedimiento. Y también existe la otra, que es cuando sí existe responsabilidad. Se propone una aprobación de que esté legalmente comprobada la conducta o hecho de la denuncia y que se acredite la responsabilidad, es decir, que sí sea culpable por el acto o hecho que está causando. De ahí se envían una declaración correspondiente a la Cámara de Senadores para efectos legales dentro de los 60 días después de turnada la denuncia. En caso de ampliar el plazo para poder perfeccionar alguna instrucción, este no debe de exceder de 15 días. Solamente se va a enviar bueno, si se declara culpable, si se declara inocente, pues ya se cierra el proceso. Ok, para la audiencia, primero serán emitidas las conclusiones. La Cámara de Diputados se reúne y resuelve sobre la imputación dentro de los 3 días hábiles.
Posteriormente, la Secretaría lee las constancias procedimentales o síntesis con puntos sustanciales. El denunciante puede replicar si lo hace el imputado y su defensor puede hacer uso de la palabra en último término. Por último, retirados el denunciante, servidor y defensor, se discute y vota por las conclusiones propuestas por la sección instructora. La resolución, si la Cámara de Diputados resuelve que no procede a acusar al servidor público, este continúa en ejercicio de su cargo. Caso contrario, se le pone a disposición a la Cámara de Senadores que remitirá la acusación. Bueno, en cuanto a las pruebas, se nos dice que no se establecen principios para admitir y desahogar las pruebas. Nos dice que es ineludible recurrir al Código Federal y de Procedimientos Penales, con el que se regula la presentación y desahogo de las pruebas documental y confesional. Con ineludible, bueno, nos hace referencia básicamente que es, de cierta manera, que no se puede omitir y debemos de hacer uso de ellos. La prueba confesional solo podrá ser válida cuando la denuncia provenga del Ministerio Público, ante este haya sido desahogada, ya que de lo contrario va a resultar difícil que el servidor público pueda ser obligado a rendirla. Bueno, y como la segunda etapa está al presentarla ante la Cámara de Senadores. Como primero se recibe la acusación, una vez recibida se turna a la sección de enjuiciamiento para presentar los alegatos que corresponden dentro de 5 días. Como segundo, la sección de enjuiciamiento formulará conclusiones en vista de las consideraciones hechas con acusación y alegatos, existan estos los alegatos o no se hayan presentado. Como tercer punto, se propone una sanción correspondiente al servidor, la cual debe contar con los fundamentos o preceptos legales en los que ésta se base. Bueno, la Cámara de Senadores recibirá las conclusiones que anuncian que deben erigirse en el jurado de sentencia dentro de 24 horas. En la audiencia da lectura a las conclusiones formuladas por la sección de enjuiciamiento para que de la palabra al servidor y defensor y retirados en sesión, los diputados discuten y voten las conclusiones para declarar la que corresponda. La Cámara de Senadores se erigirá en jurado de sentencia dentro de los 3 días naturales siguientes a las recepciones de las conclusiones. La sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la legislatura local respectiva para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponde. Como punto final tenemos lo que es el acto culminante, que básicamente es lo que nos lleva al final de este procedimiento. Se nos dice que del juicio político se podía tener por consecuencia una destitución definitiva del llamado funcionario público, es decir, que ya no va a poder desempeñar o seguir desempeñando ese tipo de cargo, incluyendo su inhabilitación cuando así fuere procedente. La justicia ordinaria recuperaba la jurisdicción sobre el inculpado para juzgarlo por su responsabilidad en la comisión del delito oficial correspondiente. Y bueno, pues eso sería todo. A continuación vamos a dar nuestras conclusiones acerca del tema. Bien, pues como conclusión podemos decir que el juicio político está basado en como violación de intereses hacia hacia la Constitución, hacia las leyes federales, y en esta van a estar incluidas la Cámara de Senadores como un órgano de sentencia y la de Diputados como un órgano de sanción, los cuales
tendrán como la última palabra para dictar si el servidor público es responsable o no de los daños o perjuicios que se le dicten. Bueno, en cuanto a mi conclusión, como ya lo mencionaba mi compañera, van a intervenir lo que son dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, básicamente una de ellas se va a encargar para la acusación y otra para la sentencia. No obstante, podemos decir que el juicio político pues va a ser un procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo para de cierto modo eh, hacer notar que un servidor público cometió determinado delito. También, bueno, como finalidad del juicio político, podemos decir que básicamente va a asegurarnos que el desarrollo de las funciones de los servidores públicos pues sean de una manera correcta y jerárquicamente se apeguen a lo que sus ordenamientos, a los ordenamientos que los rige, así como dar vigilancia al sistema democrático que nosotros estamos llevando a cabo. Bueno, respecto a mi conclusión, pues podemos decir que este juicio político cualquier ciudadano lo puede presentar bajo su propia responsabilidad y ya de ahí pues va a correr a cargo del poder legislativo, como lo comentamos, que pues va a tener dos etapas en las que van a intervenir el Congreso de la Unión, bueno, ambas cámaras, una como justiciera y la otra, bueno, una como acusadora y la otra como la que sanciona. Y pues siento que este juicio nos ayuda mucho para ver que los servidores públicos cumplan con sus funciones correctamente como es debido y que pues a su vez no vulneren ningún tipo de derecho o que vayan en contra de lo que establece la misma Constitución, ya que pues se menciona que los actos que lo motivan pueden llegar a ser algunas violaciones a la Constitución o al sistema democrático, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Bueno, respecto a lo que a mí eh, convence es que el juicio político se lleva a cabo, como ya lo dijeron mis compañeros, por una acusación de parte de cualquier ciudadano a través que se vean violadas los actos o omisiones de los servidores públicos. Por otro lado, la denuncia deberá estar apoyada por pruebas documentales, que eso cabe destacar, y que no se llevará a cabo este juicio político, sino si nada más es como, si no hay pruebas, si nada más son como creencias. Cabe resaltar que esto tiene diferencia con la declaración de procedencia, ya que esta solo se llevará a cabo durante el cargo del servidor público, y si ésta llegara a concluir su periodo laboral, ya no procede la citada declaración de procedencia, ya que esta declaración de procedencia solo se llevará a cabo para eliminar el fuero. Y bueno, pues como lo dijeron mis compañeros, el juicio político concluye con la sentencia y esto se lleva a cabo cuando existe el periodo del cargo y hasta un año después. Esa sería como mi conclusión. Solo para finalizar, quisiera agregar algo que pasamos, bueno, lo explicamos en la exposición, pero como punto importante debemos de tener muy en cuenta que el juicio político no va a ser procedente en los casos en que nosotros como ciudadanos presentemos la denuncia de forma anónima. Es decir, que nosotros la debemos de presentar pues físicamente y también ratificarla, de lo contrario, pues no va a ser procedente.